Hoy ya estamos en el panel demócratas versus republicanos y esto promete, porque en el momento en que estamos, ¿verdad? Pues los republicanos dicen que no están muertos y que no cuenten con ellos, que todavía no van a salir el lechón, pero los demócratas dicen que ya es un hecho inminente que Joe Biden va a juramentar en enero y que dejen el bayú, que ya ellos son los que son. Y así las cosas, estamos por aquí con la doctora Miriam Ramírez de Ferrer. Bienvenida, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Tengo entendido que ya me estás escuchando mejor que en otras Perfecto. Bueno, no sé qué fue lo que pasó, pero cambiamos de sitio, cambiamos de lugar. Ahora estamos en la misma casa, pero en otro sitio. Muy bien. Por eso. Saludos, el licenciado Simón Carlos Valentín. Saludos a Yitza y doña Miriam y a todos los radioescuchas, tanto por la cadena Guapa Radio como por la página de Facebook. Así es. Bueno, ahora mismo la mesa está servida. Me gustaría escuchar a doña Miriam Ramírez porque sabes que están esperando con ansias locas el que se llegue este tema al Congreso y que allí es que ya hay 2 congresistas de Cámara y Senado que van a cuestionar las votaciones y así las cosas pues entonces van a entrar en todo lo que resta, ¿verdad? Lo que dice la Constitución y lo que dicen las leyes de los Estados Unidos. Así que vamos a ver qué nos dice doña Miriam. ¿Qué probabilidades le ve a todo esto para Donald Trump? Yo sigo diciendo al frente, antes de empezar en otras conjeturas ahora, que yo respeto muchísimo a las personas que están hablando sobre el tema de parte del presidente Trump, entre ellos Giuliani, Huckabee, el mismo Newt Gingrich y otros más, pero particularmente alguien que he sabido de ella en los últimos días, que es esta señora Sidney Powell, que me da una confianza extrema de que es una mujer muy capacitada en todo sentido profesional y que ella sigue insistiendo en una serie de cosas que está haciendo como aparte de la campaña, que cada día veo más razón por la cual ella se separó de la campaña para no estar limitada a unas disciplinas que tienen allá los que están llevando el caso por otro lado. Y hablan con una seguridad de que esto tiene que salir bien para el presidente Trump. Yo estoy preparada para que no salga bien para el presidente Trump. El fanatismo mío no es así como los muchachitos con los artistas de cine y eso. Yo cuando veo un líder que tiene los mismos principios míos, quiero que ese líder gane, porque no necesariamente con otros líderes yo voy a ver cosas que yo no quería que ocurrieran. Yo tenía esperanza de que se pudiera eliminar el aborto. Y eso, los republicanos están en contra del aborto. Y eso para mí es bien importante. Eso es grave para mí. Pero de todas maneras, el calendario sigue caminando y van unas reglas constitucionales que se tienen que obedecer. Yo no sé en qué terminará el asunto este. Yo me he perdido, pero de calle, porque lo que es que hay elecciones, que ganan unas elecciones, que las elecciones generan unos votos de lo que llaman electorales, y que de ahí es que sale el presidente, pues yo no sé más nada. Y ahora resulta, y quizás Simón sabe más de eso que yo, ahora resulta que la Constitución dispone que las legislaturas de los estados también tienen alguna injerencia en esto, y aún así después todavía hay otras razones más que pueden gestionarse, e inclusive hay porque lo que a mí me llamó la atención fue que el Supremo rechazó a nivel de alto, se rechazó la demanda, pero tampoco yo sabía que los congresistas en el Congreso electos, incluyendo Ted Cruz, ahora pueden llevar el caso al Supremo. O sea que yo estoy más perdida. Háblame mejor de cesárea y yo creo que podría ser más efectiva, pero estoy aprendiendo y lo que sí es que me aprendo de memoria todo lo que dicen para yo ver los resultados según van ocurriendo. Bueno, tenemos aquí que el 6 de enero del 2021 habrá una sesión conjunta del Congreso que la preside el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, en la cual, ¿verdad? Él tratará, ¿verdad?, de llevar la validez de los votos y va a contar, y lo cierto es que ahí es donde hay un congresista de Cámara y uno de Senado con uno solo que se oponga, entonces entra otra dinámica y ahí pues no son los 500 y pico de senadores los que sean representantes, ahí es, cada estado es un voto
punto. Y tienen que ponerse de acuerdo y la mayoría en este momento pues respaldan a Donald Trump. Eso es de lo que se está agarrando el Partido Republicano para decir que sobre la mesa pues están en esos estados donde alegadamente ganó Joe Biden, pero en el Congreso los que están en la silla son republicanos y serían los que le darían el triunfo. Así, eso es lo que está sobre la mesa. Vamos con el licenciado Simón Carlos Valentín. ¿Cómo lo ve? Mira, esta discusión es un tema sumamente complejo porque, como mencionó doña Miriam, los estados tienen su autonomía, que hay que recordar que son 50 jurisdicciones y el Distrito de Colombia, 50 estados que tienen su autonomía y que ellos se unieron voluntariamente a ser parte de esta unión y que los poderes que tiene el gobierno federal son delegados por los estados. No es tampoco que el gobierno federal es un ente supremo sin ningún tipo de control. Así que los estados tienen cada uno de ellos su manera de establecer cómo se van a llevar a cabo las elecciones, por eso los challenges de cada elección se tienen que llevar a cabo dentro de cada estado. Hay diferentes reglas, tanto como Puerto Rico las tiene, pues cada jurisdicción allá afuera tiene sus reglas electorales y por eso los estados las challenges se tienen que llevar allá. A nivel de Tribunal Supremo, pues también rechazaron, como mencionaste, una de los recursos presentados por Donald Trump, pero nuestra Constitución y diferentes otros mecanismos proveen múltiples avenidas para cuestionar o más bien discutir los resultados hasta el último momento. Como muy bien menciona, el 6 de enero se reúne una sesión conjunta del Congreso en la que Mike Pence preside, se cuentan los votos electorales y se ratifica el resultado. Si un congresista y uno del Senado se oponen, pueden provocar un debate de al menos 2 horas en cada cuerpo. Tienen que justificar la validez, correcto. Tienen que justificar la validez. Pero entonces el problema es que para poder llevar a cabo este reversal, este challenge en el floor, que no es algo nuevo, en el 2001 se hizo para Bush, no fue exitoso, en el 2005 se hizo para Bush, no fue exitoso. Se hizo, creo que también la primera vez que Obama ganó. O sea, este es un challenge que es bien común, pero que lamentablemente que no tiene realmente la fuerza. Se necesita una persona para provocarlo, un congresista y un senador, pero cada cámara tiene que votar en su mayoría. Y estamos hablando que la Cámara, el Congreso como tal es demócrata, tendría que votar en su mayoría cuestionando los resultados de la elección, y el Senado, que es republicano, también. La posibilidad de que ambas cámaras voten de esa manera realmente no es muy factible. Y no solo eso, tenemos 2 sillas del Senado que presumiblemente son de republicanas, o que hasta ahora lo han sido, que se deciden el 5 de enero, que esas sillas no van a estar juramentadas para esa sesión. Son 2 votos menos republicanos que tiene el Senado republicano en ese momento. Que aunque este último challenge se va a llevar a cabo y va a generar el debate, la realidad, las posibilidades de que sea exitoso son nulas realmente. Y los resultados pues ya son los que son, y Joe Biden será nuestro presidente el 19 de enero del 2021. Bueno, así las cosas, ¿verdad? Para explicarle a todos los amigos lo que está pasando, porque allá en los Estados Unidos, todos los que están respaldando a Donald Trump todavía tienen una fe ciega en ese día. Ese 6 de enero, para ellos ahí se va, es vida o muerte, y es la realidad, es vida o muerte, porque ahí entonces es que ya se declararía a Joe Biden presidente. Joe Biden está haciendo varios nombramientos, ahora mencionan a una persona de descendencia puertorriqueña para ser secretario de Educación, etcétera. Así que me gustaría una opinión, ya que tú eres el demócrata aquí, sobre esos nombramientos. ¿Qué opinión te merece? Pues mira, que han ido saliendo. Algunos de los nombramientos han sido esperados, algunos pues creemos que podía haber sido algo mejor. Sí, Biden ha expresado que él desea tener una parte significativa de su gabinete que represente la realidad de los Estados Unidos, ya sea tanto en la composición de género, con mujeres como latinos también. Y pues un orgullo, él ya nombró la primera mujer de ascendencia nativa americana, una india nativa de Estados Unidos, a gabinete. Uno de los primeros también, personas abiertamente homosexuales también, que muchos han dicho que si Trump nombró el primero o el segundo, como que era algo histórico para pues, nuestra sociedad.
y pues que también un puertorriqueño o alguien de ascendencia puertorriqueña pueda llegar a los niveles más altos de la rama ejecutiva de los Estados Unidos es un logro. Se hace tanto algo demócrata como republicano. La realidad es que cuando uno de los nuestros pues alcanza esos roles, se debe celebrar y reconocer los logros. Sobre los nombramientos, pues han habido unos que han sido unos como nos gusta decir aquí, unos palos y que demuestran la capacidad de trabajar de Biden, su habilidad de trabajar y cruzar líneas que pues mucho lo caracterizó durante su tiempo en el Senado, y yo creo que es lo que está haciendo unos nombramientos sumamente políticos, en el sentido de que no está poniendo en riesgo la posible mayoría del Senado. Por ejemplo, se ha rumorado a senadores actuales como posibles miembros del gabinete, y la realidad es que pues se ha aguantado un poco en esa posibilidad, porque eso afectaría a una posible mayoría o la composición del Senado, porque no todos los estados no necesariamente es como Puerto Rico, que si un partido posee algún escaño, pues lo llena ellos mismos. Dependiendo del estado, lo puede llenar el gobernador de turno, puede ser una elección especial. Hay diferentes mecanismos, lo que no garantiza que sea un demócrata el que se nombre. Así que a pesar de que ha estado haciendo nombramientos de avanzada, pues está bien pendiente a no hacer nombramientos que vayan a costarle políticamente también al partido, y creo que pues vamos a seguir viendo una composición de una rama ejecutiva federal que es bastante diversa y que tiene el trasfondo de que cruzan para trabajar con el otro grupo. ¿Qué nos diría doña Miriam Ramírez de Ferrer con relación a estos nombramientos? A mí la presidencia de Biden me asusta, porque como médico te digo que me da la impresión de que lo están como que aguantando por detrás para que no se caiga. Porque empieza a hablar y tú te das cuenta. O sea, si fuera paciente mío y llegara donde mí, yo me daría cuenta enseguida que tiene un problema de, ¿verdad? Que yo también lo tengo también, a mí se me olvidan las cosas ya, pero no pretendo ser presidente de los Estados Unidos. Y a mí esas cosas me preocupan. Lo que me consuela a mí siempre con la nación americana, y razón por la cual más que nada soy estadista, es que los padres fundadores, como dice, the Founding Fathers, y los que crearon la Constitución, la sembraron en cemento. Y de tal manera que literalmente casi es imposible que nadie pueda quedarse con el país como ha hecho Fidel Castro, el otro, sino que hay tantos checks and balances entre el Congreso y la judicatura y las diferentes ramas de gobierno, que por mal que sea uno, por disparatero que sea, pues no le llega al ciudadano común un efecto demasiado malo, tú sabes, porque está todo bastante controlado. Sí me dolería, porque los datos conservadores, por ejemplo, vimos hace poco que en algunos estados hasta prohibieron a la gente ir a las iglesias, y se tuvo que meter el lado más conservador y en el Supremo y no sé qué, para tratar de proteger el derecho a la religión. Entonces, y por eso te digo que el Supremo va a defender ese derecho, pero te molesta que un partido político que llegue al poder ya vaya con la intención de quitar eso. Y así por el estilo podríamos llevar muy lejos con este asunto. Pero más que nada, yo quiero saber cómo van a resolver el problema de la incertidumbre electoral, de la irregularidad electoral. ¿Se va a crear algún proyecto de ley con asignación de fondos para establecer un sistema electoral que el pueblo le tenga confianza en Estados Unidos? ¿O vamos a seguir como cualquier república bananera de aquí a 4 años, o no tanto, en 2 años? Y en Puerto Rico estamos igual. O sea, señores, lo que a uno le vale las elecciones, elegir candidatos, elegir gente, es la esperanza de que tú estás participando en la selección de las personas que van a gobernar a ti y al resto del mundo. Si nosotros perdemos esa fe, no tenemos mucha diferencia con lo que llamamos las repúblicas esas donde se trepan los dictadores y no hay quien los baje más nunca. Cógete Hitler, tú sabes, se trepan de momento y además, muchos países parecidos a la isla nuestra, de la misma más o menos idiosincrasia y costumbre, etcétera. Hay personas que se trepan al poder y después no quieren hacer más elecciones, y no hay nada que los pueda obligar. Eso se ve a cada rato, se vio en Cuba,
Fidel Castro dijo, no se van a hacer más aquí más elecciones más nunca. Y no tienes una protección como la tiene en Estados Unidos, que ningún líder puede llegar a esos niveles. Así que yo estoy loca porque esto termine, porque esto yo creo que se va a llevar la pandemia enredada, porque yo estoy convencida que el rancho que le hicieron, esto es mío, muy mío, atando cabo, el rancho que le han hecho a Trump desde que llegó allá arriba es porque a él no lo puede controlar el Deep State. Eso a mí no me lo quita nadie. El Deep State necesita allí a gente que ellos lo puedan controlar, que ellos lo puedan dominar, y ahí con Trump se le trancó el bolo. Porque Trump viene de ese mundo, los conoce, sabe cómo funciona, y bajo ningún concepto hace chanchullos con ellos. Y se tira las maromas que se ha tirado, y no le importa que lo critiquen, y todo eso que lo llaman en la fuerza global, la conspiración, todas esas cosas, a mi entender, a mi juicio, fue para sacarlo a él del frente. Y desafortunadamente mucha gente cree que le viene la estadidad más rápido con los demócratas, y las gestiones que ha hecho el Partido Republicano en los últimos 40 años para traer para la estadidad de Puerto Rico no son, ni siquiera un pelo ha podido comparar el Partido Demócrata. Y siempre que se ha tenido ahí en la mano casi para comenzar el proceso de admisión, quienes han intervenido desafortunadamente han sido líderes del PNP. Y tengo toda la evidencia. Y eso es triste porque te tiras con el PNP con esa fe y no sabes que el Deep State controla al PNP. ¿Tú te crees que esas 9,000 personas que no pagan contribución en Puerto Rico y todas esas corporaciones que no pagan contribución y Soros que tienen las manos metidas en Puerto Rico, pero como si estuviera haciendo un bizcocho en la masa, y la gente todo feliz con todas esas cosas que están ocurriendo? O sea, señores, no me duele decirlo, pero esos elementos van a funcionar inclusive con el Partido Demócrata, con el Partido Republicano, para frenar cualquier intento. Necesitábamos un Trump para lograr eso. Con relación a Puerto Rico, aunque se diga que no, esta batalla de demócratas y republicanos está latente. En este momento aquí hay mucho sinsabor. Se notó inclusive en las votaciones de estadidad sí o no, donde el sí ganó por mayoría, inclusive por encima de los votos del gobernador electo. Y eso pues se nota que hay una protesta, hay una molestia. Pero por el otro lado, yo no veo movimiento real para que se cree un partido republicano, ni tampoco veo que tengan el dinero suficiente para moverse y mover a esos congresistas que les interese que en Puerto Rico se cree ese partido republicano que tanto los republicanos aspiran para obviamente poder conseguir la anexión a los Estados Unidos. Mucha gente decía, no, es que los republicanos y Donald Trump no nos quieren. Bueno, pero lo que pasa es que cuando miraban a Puerto Rico y veían que todos los que iban de Puerto Rico para allá eran todos demócratas, pues decían, bueno, aquí hay demócratas, republicanos, ¿qué es lo que hay allí? Los colores, inclusive, el color de los republicanos es el rojo, acá el rojo es de los populares. El color de los demócratas es el azul, acá es de los estadistas. O sea, hasta esas cosas confunden al americano más listo o más bobo. Así que, Simón Carlos, ¿qué nos dices de toda esa situación dentro del partido en el que milita, Partido Nuevo Progresista? Pues mira, la realidad es que yo estoy claro que aquí hay una falta de educación crasa tanto en definir y explicarle a la gente lo que son los valores demócratas como los valores republicanos. Aquí tenemos una melcocha, aquí tanto dentro del PNP como dentro del PPD, como dentro del PIB, como de Victoria Ciudadana, hay republicanos y demócratas. Y hay personas que se cantan demócratas, pero cuando tú ves todo lo que creen y todo lo que hacen son republicanos y no lo saben, y viceversa también. La realidad es que aquí la gente desconoce, piensan solamente que el aborto o la comunidad LGBT, la identidad de género, ya eso es lo que identifica a demócratas de republicanos, y la realidad es que es mucho más profundo que eso. Por ejemplo, limitar los poderes del gobierno central, que aquí, por ejemplo, una de las evidencias más grandes, o que yo veo como más grandes para decir que no realmente hay ningún fraude electoral, es que aquí los 50 estados y Washington DC, cada uno tiene su autonomía para establecer su sistema electoral. Entonces, decir que hubo un fraude rampante sistemático que hizo que Donald Trump perdiera la elección, pues mira, la realidad es que ponerse de acuerdo 51 jurisdicciones con liderazgo mixto, porque hay unas que son totalmente republicanas, otras totalmente demócratas y otras que están combinadas.
es algo que yo diría casi imposible. O sea, ni siquiera nos ponemos de acuerdo a veces para ir a comer, vamos a poner de acuerdo para hacer un fraude electoral. Cuando la población está totalmente dividida, los resultados de la elección vimos que fueron históricos, el turnout fue el más alto en la historia por mucho. Si la del 2016 rompió récords, la del 2020 lo rompió todos los que habían, tanto demócratas como republicanos. O sea, estamos viendo que ambos partidos estaban realmente interesados en esta elección. La gente salió para votar y a unos niveles históricos. En Puerto Rico tenemos que definirnos, tenemos que educar al pueblo. Esto es algo que deben hacerlo tanto los partidos políticos como las mismas instituciones de gobierno. Aquí hablamos, cada uno de los partidos vende una idea de estatus, pero no te hablan de los beneficios reales. Se concentran en hablar por qué la otra es mala o pues va a haber más chavos, pero no te dicen la realidad, no te hablan de toda la igualdad y todo lo que implica cada opción, porque aquí hablan de independencia, pero no, va a haber reparaciones de Estados Unidos y vamos a mantener ciudadanía, te venden una historia realzada. Igual cuando te hablan a mantener el status quo, seguimos teniendo lo mejor de los dos mundos, cuando mira, no tenemos lo mejor de los dos mundos, tenemos una economía estancada, unos salarios. O sea, de Estados Unidos, de la misma manera que gente aquí ve a India, Sudamérica, como para hacer para exportar, ay Dios mío, se me olvidó, no para exportar, sino para subcontratar servicios, porque son más baratos. Así mismo nos ven a nosotros en Estados Unidos, dentro de la misma jurisdicción, nos ven como menos, porque los salarios y todo lo que ha estado controlando nuestro entorno nos ha llevado a estar en una situación de casi total dependencia. Vamos, esa es la principal diferencia, y con esto nos vamos a ir a una pausa para escucharlo a ustedes. Cuando los conservadores dicen, y yo escucho a la gente, no, que los que reciben cupones deberían trabajar, ese dinero regalado no se lo merecen, eso es conservador, esos son los republicanos. Los demócratas acostumbran a pasar la mano y a decir, no, hay que ayudar, hay que dar la mano, y regalan a lo mejor a veces sin cuestionar. Eso son. Y así hay situaciones que ocurren que la gente a veces dice, no, yo jamás haría tal cosa, esto y otro, pero esas son diferencias. Entonces, cuando los republicanos quieren hacerle cambios al seguro social, por ejemplo, para que se acabe la guachafita de que la gente desde los 20 años ya esté cogiendo seguro social, o a los 22 años se reportan lesionados y terminan de por vida recibiendo seguro social, y le ponen ahora unos requisitos, pues los conservadores son malos. Y ese tipo de cosas las tienen que explicar cuando regresemos de la pausa, porque eso es parte de las grandes diferencias de los demócratas y los republicanos. Cómo ven la situación del trabajo, de la dádiva, de lo que se da, de lo que se regala versus lo que la gente se gana. El republicano no le importa, por ejemplo, que los demás hagan chavos. Si usted puede hacer chavos, que los haga. Los republicanos, cuando ven a la gente con mucho dinero, la gente lo resiente, y ustedes lo oyen en las protestas y demás. Así que vamos a hablar de eso cuando regresemos de la pausa. Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y seguimos aquí en el panel Demócratas versus Republicanos con la doctora Miriam Ramírez de Ferrer y el licenciado Simón Carlos Valentín. Y le hacía una pregunta cándidamente, en broma y en serio, ¿verdad? Porque nosotros siempre en las pausas nos reímos. Y es que la gente no sabe la diferencia de demócratas y republicanos, y algunos dicen, bueno, pero es que los conservadores son malos porque siempre están quitando derechos y privilegios, y los buenos son los demócratas porque son los que dan y dan y dan. Pero por el otro lado, cuando la gente a veces critica, como dije en la pausa, lo de los cupones, no, lo de los cupones no deben recibir esa ayuda gratis, deben trabajar, deben hacer esto, deben hacer lo otro. O sea, la gente dispara y opina y no saben ni siquiera que cuando opinan están opinando como republicanos o como demócratas. Comenzamos con doña Miriam Ramírez de Ferrer. Bueno, mira, el tema que tú enfocaste, a mí ha tenido a mí varios, no días, meses, un año, analizándolo. Y yo he llegado a la conclusión que empezó a hacerse ese daño cuando los americanos llegaron a Puerto Rico y empezaron a traer cosas para tratar de levantar el nivel de salud, de alimentos, de todas estas cosas, que eso no lo habían visto antes. Así que eso fue pues una cosa fabulosa para la gente que no se les daban las cosas así por el gobierno.
Y eso fue, ese PRERA, que era como habremos hablado tú y yo en la pausa. Ajá. Yo recuerdo que la PRERA cambió a ser, tenía otro nombre luego, porque cuando yo trabajaba, yo iba por las comunidades, y yo me acuerdo haber trabajado en la barriada Morales, cosa mía, en Cagua, antes de yo irme a vivir a Mayagüez. Como doctora, ¿te refieres cuando iba por las comunidades? Sí, okay, sí. Yo me iba de voluntaria un día a la semana, fin de semana, y atendía pacientes gratis. Yo de por sí los pacientes que atendía eran todos gratis, porque yo estaba a sueldo con el gobierno, que me pagaban, era $1,000 y pico, pero yo era feliz. Eso era otra época. Sí, y entonces allí llegaba del gobierno federal queso, llegaban alimentos que se les repartía a la gente. Pero ya no se llamaba PRERA, ya se hacía a través de alguna agencia, no me acuerdo cuál era, en Puerto Rico, que repartía eso. Y yo creo que eso se acabó por completo, pero no tengo ni idea cuándo se acabó y no sé si todavía lo están haciendo. El Departamento de la Familia cambió entonces a lo que es el PAN ahora, que obviamente pues ya es una tarjeta, que antes eran otras alternativas. Pero todas esas cosas fueron haciendo sentir al puertorriqueño que los americanos mandaban cosas. Bueno, pues ha llegado al punto donde hay un sector de la isla bastante amplio que hace más ruido que lo que hace el otro sector, que se pasa, que los políticos los enamoran de que les van a traer el chavo de los americanos. Y el ejemplo más grande es Jennifer. Jennifer toda la semana habla de todos los millones que ella va a conseguir que Estados Unidos nos mande. Y eso como que es de regalo. O sea, no tienen que trabajar ni hacer nada porque es que nosotros no los merecemos, porque nosotros somos ciudadanos americanos y nos tienen que mandar a nosotros también porque se lo dan a los demás. Y entonces, pues, la política... Disculpa que interrumpa, y lo que es falso, porque nosotros pagamos bastantes contribuciones federales, aunque no paguemos a nivel de individuo, bastantes contribuciones federales se pagan, y lo que es Seguro Social y Medicare pagamos a la misma tasa que pagan en Estados Unidos. Pero la política que hacen los políticos en Puerto Rico, y particularmente los comisionados residentes, es una de esas semanales, que por cierto no son gestiones del comisionado residente, son asignaciones que se hacen automáticamente de acuerdo a la población. O sea que eso se lo mandan a cada oficina y le dicen, mira, se asignaron tantos fondos para eso y a Puerto Rico le va a tocar tanto. O sea, no conlleva así como... Por fórmula es lo que estás diciendo, que llegan por fórmula, no es negociado ni llorando. No conlleva que tú te tienes que matar allí para buscar que te repartan dinero, a no ser que tú tengas algún proyecto muy particular para Puerto Rico y consigas que te asignan fondos para eso en particular. Que eso lo hacen todos los estados, que quieren un puente, por ejemplo, un representante de nombre Maica, que fue el que le tiraron una candidata y respaldan los puertorriqueños en contra, fue el que le dio el dinero para Rosselló para el tren urbano. Pues eso fue un proyecto en particular. Perdona, mira, aquí José Morales nos dice que lo repartía la Guardia Nacional, lo que tú hablabas, y que se llamaba Aleque. Ah, pues fíjate. Que todo eso ha evolucionado hasta lo que terminó ahora siendo la tarjeta del PAN, ¿verdad? Que ya no es repartiendo comida y demás. Y hay otro programa también que si la persona tiene algún impedimento, otro tipo de cosas, le dan un cheque adicional, unos chavitos adicionales. Bueno, pero adelante, doña Miriam. Voy a llevar esto a una realidad también. Voy a llevar esto a que la proyección del puertorriqueño promedio, o sea, sí te digo, tenemos puertorriqueños que hacen historia en los Estados Unidos y en puertorriqueños no se los reconocen, a no ser que hagan un viajecito y se quieran tratar con él. Porque viene el astronauta Acabe y ese día está en Puerto Rico y a partir de ahí ni le mencionan más. Pero nosotros tenemos en el deporte, en la medicina, en las ciencias, tenemos gente talentosísima. Por ejemplo, estaban mencionando ahora que no había habido ningún puertorriqueño en el bufete, en el de eso de un presidente, pero el Bush nombró a la Novelo y la hizo cirujana general. Claro. O sea que eso está, ¿verdad? Eso no está en el tema que estamos tocando ahora mismo, pero nosotros no estamos proyectándonos como unos mendingueros. Estamos proyectando. Si fuera por eso, déjeme aclarar, déjeme añadirle algo a eso. Ahora estoy yo como Simón, déjame añadirle algo, y es que aquí la gente siempre dice, no, porque nosotros queremos Juegos Olímpicos, porque la bandera de Puerto Rico, etcétera, etcétera.
somos unos hipócritas porque nosotros vamos y vemos los juegos de Grandes Ligas donde están los puertorriqueños jugando que no tienen la bandera de Puerto Rico en ningún lado y somos felices y pagamos lo que sea por ir a ver los juegos. Y vamos y vemos los juegos de la NBA y vamos a los tenistas cuando estaban en Estados Unidos, etcétera. Lo que pasa es que de momento nos sale esta cuestión de que somos los más patriotas del mundo y que queremos la Miss Universo y queremos solamente la bandera de Puerto Rico, pero realmente nos sentimos orgullosos de, como acabas de decir, de Acabá y de todos los puertorriqueños en la NASA y donde quiera que estén. Así que igual que en los demás estados, en los Estados Unidos, donde está la bandera del estado y está la bandera de Estados Unidos. Igualito aquí estaría la bandera de Puerto Rico por donde quiera, porque eso no se va a esconder en ningún sitio si pasara algo así. Pero ese es el tema, ¿verdad? De demócratas y republicanos, que de momento sacamos entonces a pasear la cuestión de la soberanía y a pasear la cuestión de la nacionalidad y empezamos a decir que los que creen en la bandera americana son los que están vendiendo la patria, etcétera, etcétera, etcétera. Doña Miriam. En el caso de este cuatrienio que acaba de terminar, desafortunadamente, desde el primer día que Trump llegó al poder, trayendo en sí hasta el final de su cuatrienio su personalidad al proceso político, porque Trump tiene su personalidad que la trae de la calle, de los negocios, de vivir en Nueva York, de una serie de cosas que no sigue el patrón normal de otros líderes que han sido presidentes de los Estados Unidos. Y entonces viene a Puerto Rico, porque yo creo que casi enseguida vino la tormenta María, y lo que para él vino de buena fe, para él apareció aquí todavía soplando el viento, y dio orden que se le diera todo lo que necesitara a Puerto Rico y todo eso, la visita de él a Puerto Rico se tradujo a un chiste, a una broma, a una queja, a insultarlo, que él no podía entender por qué. Entonces empieza a levantarse no solamente entre él y el puertorriqueño una parecita, pero también de la gente que lo sigue. El famoso papel toalla que se lo puso en las manos un alcalde para que lo lanzara, porque realmente no había otra cosa allí que lanzar, que iban a tirar latas de habichuelas o paquetes de arroz para que le dieran la cabeza a alguien. La gente lo pedía. Y en Estados Unidos lo que estaban lanzando era guantes y mascarillas. Vamos con Simón Carlos Valentín. Vamos a ver tu posición en este tema. Adelante. Pues mira, la realidad es que concuerdo mucho con lo que mencionas. La realidad es que eso, el asunto de la papel toalla, mucha gente le indignó, pero todo fuera de contexto, una imagen, un video, fuera del contexto de lo que estaba allí, la gente que estaba pidiendo que a lo mejor le tiraran algo, o sea, no es... o sea, si esa gente no se ofendió, pues realmente también hay que ver cuál fue la intención detrás del gesto, no cualquier ofensa, porque cualquier acción porque la haga alguien que nos caiga mal es ofensiva, es la realidad. Hay que tener un poquito más de sinceridad con todo esto, y yo creo que por lo menos en cuanto a eso yo he tratado de ser constante en mis apariciones aquí, que tanto lo que es Trump con su rol como presidente merece un respeto por la oficina que ocupan y pues lo que representan. Y pues mira, en cuanto ay, pero déjame ver cómo lo que representan ahora mismo para ti, las diferencias de republicanos y demócratas y la pelea de la gente de que siempre los ponen como Exacto. Que están mendigando. Pues estas discrepancias entre lo que son republicanos y demócratas son tan profundas y son tan amplias que es bien difícil tratar de explicarlas en un segmento. Me tengo que reír de estas diferencias, Simón. Aquí nos escribe José Morales. Gigi Fernández era buena mientras no apoyaba la estadidad. Apoyó la estadidad, se embarró. No, entonces imagínate, Miss Universe, que es algo privado. Miss Universe, no, ¿sabes? Imagínate, esa cintita dice Puerto Rico, pero no es porque sea algo sancionado por un gobierno o algo, pero vamos. Pues mira, la diferencia entre los republicanos y los demócratas son mucho más amplias, y la realidad es que también no son blancas y negras, hay muchas tonalidades de grises, hay muchas personas que son los que llamamos centristas, que es lo que ciertamente debería caer Joe Biden. Yo me considero que yo soy un centrista, aunque hay muchas personas que... Estás repitiendo, no sé si tienes un radio o algo allá. Sí, no sé. Te estás oyendo doble. Okay, ahora se escucha mejor, sí, no sé. Adelante, no ahora sí. Adelante.
Pero la realidad es que, por ejemplo, hay muchos estados en los que son demócratas, pero son unos demócratas que votan con los republicanos, o viceversa, son republicanos que son bien liberales, porque son tantos los temas que identifican lo que es ser republicano y ser demócrata, mucho más allá del aborto, las ayudas federales, los impuestos. Mira, más allá de que los impuestos sea si tú ganas mucho dinero o no, es que, por ejemplo, yo como empleado hoy día, la proporción de mi ingreso que yo pago en contribuciones es un 33%. Alguien, por la manera en que está escrita el código, que tiene 1000 veces el ingreso que yo puedo generar, su proporción lo que paga es un 10, un 4%, cantidades mucho menores. Pues la manera en que genera su ingreso. Mira, yo puedo entender que pueden haber ciertas excepciones y que hay ciertas razones para fundamentar que cierto tipo de ingreso a lo mejor está exento de alguna contribución, pero la realidad es que lamentablemente el sistema contributivo actual está, al menos en proporción, está, me olvidé la palabra exacta, pero está inclinado hacia pesarle más a los individuos y a los que son asalariados porque no tienen la flexibilidad de ciertas deducciones y otros beneficios. Las contribuciones federales realmente también es un asunto tan amplio. Aquí muchas personas quieren atacar la estadidad diciendo que nos van a imponer las contribuciones federales, pero la realidad es que si mañana impusieran las contribuciones federales aquí, la inmensa mayoría del puertorriqueño recibiría un cheque para atrás de Earning Income Tax Credit por la cantidad de ingresos que reciben, porque estaría por debajo de todos los límites federales. Las contribuciones de Puerto Rico tendrían que reducirse porque son las más altas, tanto a nivel de sales tax como a nivel de ingreso personal. Son las más altas de la nación. O sea, son tasas que son insostenibles, pero aquí te quieren meter el miedo con y las contribuciones federales, que ya pagamos 7.65% de Seguro Social y Medicare. Usan este tipo de ejemplos y diferencia al momento entre un republicano y un demócrata para meter miedo, para engañar, y lamentablemente pues muchos fanáticos se dejan llevar de eso cuando es un asunto mucho más profundo, un asunto que no suena tanto, pero por ejemplo el cambio climático, a lo mejor es un asunto que también hay discrepancia entre los republicanos y los demócratas, lo que puede generar este calentamiento global, mientras la industria del petróleo puede decir que no. O sea, hay tantas otras áreas, más allá también del dinero, contribuciones, abortos, derechos sociales, que definen lo que son los ideales demócratas y republicanos, que por eso yo me reafirmo en la que la falta de educación, o más bien la falta de enseñarle al pueblo lo que son, de compartir ese conocimiento para que tomen decisiones informadas, porque la realidad es que esto va solamente para empoderar al pueblo, que conozcan realmente lo que pueden obtener y que entiendan todo lo que rige su entorno. ¿Ven alguna posibilidad de que en este cuatrienio, como hay tanto fervor luego del plebiscito, estadidad sí o no, se cree ese partido republicano y que se vaya más el partido no progresista a lo que es el partido demócrata? Porque ahora mismo el liderato completo prácticamente es demócrata. O sea, las huestes, la gente que sigue al PNP son republicanos, pero en su mayoría el liderato es demócrata. Eso que tú estás diciendo es correcto. El puertorriqueño, aún los que dicen que son demócratas, no saben que son republicanos, porque los principios republicanos son mucho más compatibles con la personalidad, la tradición y la familiaridad del puertorriqueño, de los latinos en general, que lo que es los demócratas. Por ejemplo, hablamos de la libertad religiosa y de tener a Dios en las iglesias, en la escuela, etcétera. Los demócratas se han dedicado a sacar a Dios de la existencia de la política de Estados Unidos y de los asuntos de Estados Unidos. Si te coges, por ejemplo, ciertas reglas que basado en el derecho del ser humano se han creado, pero los derechos del ser humano frenan cuando intervienen con los derechos míos. Por ejemplo, yo que tengo 9 nietos y más a lo mejor por venir, cuando yo veo que, por ejemplo, durante la administración de Obama o hace poco, antes de Obama, permitían que las niñas y los niños fueran a los mismos baños. Tú sabes, todavía yo tengo un poco de pudor en eso, que es más bien conservador. Y podríamos entrar en detalles, el aborto, una serie de cosas, que no todo es dinero, no todo es dinero, son los principios. La violencia, la violencia contra mis creencias, todas esas cosas
me convencieron a mí de que yo soy republicana. Fíjate tú que a pesar de que tratan de decir que los republicanos son racistas, es falta de educación, por ejemplo, en Puerto Rico en las escuelas, porque quien liberó a los negros fue Abraham Lincoln. Y el que trajo la ideal de la estadidad a Puerto Rico y lo promovió fue José Barbosa, que también era de la raza negra. Y la gente se unió, le gustó el mensaje de Barbosa. Después es que vinieron los otros asuntos, quizás cuando vino la prera esa, que fue Roosevelt, que cogió a Nueva York, bueno, la nación americana estaba por el piso. Mis tíos, acuérdate que yo soy vieja, mis tíos se fueron para allá a principios de 1900. Sí, porque yo oigo las historias de mi mamá y todo el mundo. Se fueron para allá porque en Puerto Rico había hambre. Todavía los americanos yo creo que no estaban ni sentados bien aquí, porque eso fue en el 1900 y pico. Mi mamá nació en el 1916. Y entonces casi todas las hermanos de ella se fueron para allá. Y cuando se fueron para allá, que estaba la depresión grande, que la gente pasaba hambre, se tiraban del Wall Street, se tiraban la gente de los edificios por la depresión, Roosevelt trajo un plan que seguramente es el mismo que está hoy en día, del New Deal. Había hasta una musiquita pegajosa y tal y cual, que se reflejó en Puerto Rico, y ahí fue que la gente empezaron, especialmente los de Nueva York, empezaron a virarse hacia el Partido Demócrata, que les daba cosas. Y eso todavía existe. Yo tengo una prima que es nacida en Nueva York, es mayor que yo, así que imagínate, estamos Matusalenes las dos. Y entonces ella, no puedo hablar con ella porque tenemos unas discusiones grandísimas de demócratas republicanas, basado literalmente en todo lo que los demócratas le dan a la gente y lo que los republicanos no le dan. El republicano lo que te dice es: yo no te voy a regalar el dinero, yo te voy a conseguir el trabajo para que tú te lo ganes. Eso me lo decían a mí todo el tiempo en Washington. Y quería añadir una frasecita nada más aquí de Trump otra vez de nuevo con Puerto Rico, que lo que siguió en los próximos 2 años, que fueron los años que Rosselló iba allá a Washington, le dijo en CNN que le iba a meter un puño en la cara. O sea, independientemente de que pueda ser republicano o demócrata, cuando los americanos allá ven eso, no les gusta. Entonces nos arropa a todos los puertorriqueños como que somos unos buscones, unos pidiones, que no somos respetuosos, que lo que queremos es chavos de los americanos, pero que no queremos a los americanos. Y esa imagen hay que corregirla, y yo no he visto un intento, porque sí van allá, pero es hacer negocio, a buscar chavos, y tenemos 2 o 3 millonarios, asquerosamente millonarios, que están cabildeando en China. Y yo no puedo decir todo lo que yo sé de que están haciendo de Puerto Rico con China, porque creo que no debo. Pero eso es intolerable y es inaceptable. Y yo estoy segura que los líderes grandes de los partidos políticos saben todo eso y no les importa, porque mira, hay billetes. Y no es los partidos políticos los que los persiguen y la gente que los persiguen. Los que dirigen a esa gente para que hagan lo que hacen, viene más arriba. Y esa gente son invisibles, tú no los ves. Pero si no tienen más que ver que en los últimos 20 años, todo es una ficha de 4 personas que han sido comisionados residentes y gobernador. Romero Barceló, Aníbal Acevedo, Fortuño, ahora Pierluisi. Y entonces cuando no es una cosa, lo traen. Trajeron de Aníbal Acevedo, lo reciclaron. O sea, eso es a dedo. Eso es a dedo. De esos 5, solo uno era republicano. Sí, por eso, pero es que los que los escogen le dicen las reglas de juego. Si tú obedeces las reglas de juego, te ponen. Y como ya están entrenados, cuando se pierden, los ponen a ganar billetes como locos. Fortunio está millonario haciendo negocios con los chinos allá. Y mi hijo, que estuvo en Puerto Rico hace como 2 años, y lo invitaron a una cosa que tenían de lo que es Fomento, yo no sé cómo se llamará ahora, y fue a eso porque lo invitaron y todos eran chinos. Y no hace mucho de eso. Fue bajo el cuatrienio anterior, de este cuatrienio. Así que la gente no sabe para lo que los usan. La gente no sabe, el puertorriqueño tiene que aprender a ser americano. Y lo bien que lo están pasando los americanos que se vienen para acá. Cuando empiezan a entender el sistema, cuando empiezas a encontrar trabajo, si no está aquí, mañana me voy a otro, y aparece trabajo. Cuando deciden que le van a dar una cosa, le llega. O sea, es un cambio totalmente diferente, que yo creo que los hijos de ellos, cuando son adultos, no se podían adaptar a la isla. Es que aquí a veces la gente dice, no se pueden hacer las mismas cosas esperando cambio. Pero, por ejemplo, cuando empezaron con el famoso empleador único, mira, a mí no me importa si fue de Ricky Rosselló la idea o de quien haya sido, ni quien lo quiso implementar, pero a mí me encantaría saber 10 profesiones
15. Mira, el licenciado Simón Carlos Valentín es contable y además de eso es abogado. Pues tiene 2 y puede tener 3, 4, las que sean que uno pueda tener. Y en un sitio donde te entrenen para muchas cosas y que tú tengas el poder y el autocontrol de poderte mover de un lugar. Hay gente que a veces se queda 20 años en un sitio y dice, ya a mí no me gusta trabajar aquí, esto a mí no me gusta, pero es que no sé hacer nada más, pero es porque no te da la gana de querer aprender, porque ni aprovecha tu tiempo libre para aprender otra cosa, ni tampoco cuando te lo ofrecen en el trabajo te niega por el miedo a que no, me van a sacar de aquí, allá, y todas las cosas que uno se mete en la cabeza para no progresar. Y en la vida hay que dejar todos esos miedos atrás, porque por eso hay personas que son tan fáciles que dicen, no, es que el trabajo los llama a ellos. No, es que tienen cómo moverse y les gusta moverse. O sea, y no se abochonan, se mueven a donde tengan que hacerlo, porque obviamente tienen que mantener a su familia. Simón Carlos Valentín, comentario final que nos fuimos. ¿Qué nos diría? Mira, Ada, quería responder tu pregunta original sobre si el partido PNP se iba a convertir en un partido más demócrata ahora. La realidad es que no. Hasta aquí lo que se necesita es la definición suprema del estatus. Una vez allá estamos encaminados hacia esa definición, podremos dividirnos finalmente entre lo que somos realmente republicanos y demócratas. Mientras tanto, seguiremos viendo esta melcocha en la que estamos mezclados todos juntos, que seguimos, algunos se llaman la casa grande de todo, y cuando venimos a ver, pues todos nos aceptamos a todos hasta cierto grado, y la realidad es que vamos a ver esfuerzos, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, o de grupos republicanos y demócratas, de organizarse y forzar un cambio para el 2024, y estamos viendo cómo se está haciendo un rompimiento de ideales. El partido Proyecto Dignidad, perdón, aunque también tiene personas que se identifiquen como demócratas y más liberales, un partido ciertamente de un corte más conservador y que no se ha enfocado en el asunto de estatus primordialmente, y lo que puede ser un incentivo o un trigger para que se haya ese rompimiento más ideológico entre, pues, republicanos y demócratas, que definitivamente es la definición final, aunque a lo mejor no lo quieran llamar así, pero tendrá que haber una división por ideal. Y quería, antes de irme, desearle un feliz cumpleaños a mi hermanita, que cumple 17 años esta semana, y quería aprovechar quien está escuchando desde Carolina del Norte para felicitarla. Andrea Nair, te amo. Y nada, felicidades y gracias nuevamente a Daitza por la oportunidad esta semana, doña Miriam, un placer siempre, y gracias a todos los radioescuchas también y todos los que nos siguen por internet. Vamos a aprovechar para desearles feliz Navidad a ambos, porque saben que es jueves y viernes, ¿verdad? Pues ya estamos en esa, y hasta la semana que viene, ¿verdad? Que regresemos a seguir aquí hablando en el panel Demócratas versus Republicanos. Doña Miriam Ramírez de Ferrer, gracias por estar con nosotros una vez más desde la Florida, y gracias el licenciado Simón Carlos Valentín. Nosotros, amigos, pausamos y regresamos con el panel de José Luis Dalmau por el Senado y el Partido Popular Democrático, y también el senador William Villafañe por el Partido Nuevo Progresista.